Hola estimados, vamos a ver esta alternativa para desarrollar binomios a la potencia n tanto par como impar. Vamos a hablar del triángulo de Pascal. Entonces tenemos que construir un binomio que esté elevado principalmente a la potencia cero. Y toda cantidad que esté elevada a la potencia cero da como resultado la unidad. Esto significa que este es el coeficiente resultante de ese binomio a la cero y se posiciona en el primer lugar de nuestro triángulo. Ahora, todas las cantidades que se vayan generando en este triángulo representan los coeficientes del binomio de interés desarrollado. Entonces, el siguiente binomio sería x más y todo eso elevado al que le sigue al 0, sería a la 1. Entonces, al desarrollar este binomio, va a ser igual a lo mismo, x más y, porque toda cantidad elevada a la 1 va a ser la misma cantidad. Lo que nos interesa acá son los coeficientes. El coeficiente de nuestra x no se ve, pero se entiende que 1, igual acá hay un coeficiente en y, no se ve, pero se sobreentiende que 1. Entonces, la próxima cantidad que va en nuestro triángulo va a ser 1 y 1. Luego de ello, tendríamos que sumar este 1 con este 1 y la siguiente cantidad va a ser 2 y siempre posicionando en los límites, en la frontera, 1 y 1. Y así se va a ir rellenando este triángulo, 1 acá y así sucesivamente. Y acá también 1, 1 y 1. Luego tendríamos x más y elevado a la siguiente potencia, que va a ser a la 2, que va a ser al cuadrado. Y se supone entonces de que acá ya tenemos desarrollado los coeficientes de ese binomio al cuadrado. Ahora, ¿cómo conocemos nosotros las potencias de sus variables x, y? Se entiende entonces de que van en el siguiente orden. Vamos a ponerlo acá en lila. Entonces tendríamos la primer variable que iría descendiente sus potencias de izquierda a derecha, sería x. Tendríamos x a la potencia mayor o de interés, que en este caso es 2. Entonces acá tendríamos x a la 2 más, aquí tenemos coeficiente 2 veces x, y como va descendiendo la potencia, si aquí era 2, ahora aquí va a ser a la 1. Y finalmente tendríamos más x a la 0. Y se sobreentiende pues de que x a la 0 es 1. X a la 0. Ahora, la siguiente variable, que es y, aquí la tenemos, va a ir de derecha a izquierda descendiendo sus potencias. Entonces acá tendríamos y a la potencia de interés actual, que sería al cuadrado. Luego acá tendríamos y que va descendiendo, ahora ya no es cuadrado, ahora es y a la 1. Y finalmente acá que tendríamos y a la 0. Y obviamente que toda cantidad elevada a la 0 es 1. Entonces esta y a la 0 y esta x a la 0 desaparecen porque se convierten en 1. Y todo número o cantidad multiplicada por 1 es la misma cantidad. Veamos qué queda. Bien. Acá tenemos entonces los ejemplos de los que estábamos conversando. Que tener el binomio x más y a la potencia 1 nos va a generar x más y. Entonces sus coeficientes, que se supone que están en esta posición adelante de ellos, son 1. Y de ahí es de donde se generan este 1 y este 1. Y ya habíamos conversado sobre el binomio al cuadrado. Entonces aquí teníamos potencia x al cuadrado, luego potencia x a la 1, va descendiente, y aquí se supone que iba el x a la 0.
pero como x a la 0 es 1, entonces ya no se pone porque obviamente al multiplicarlo nos va a quedar este mismo valor que está acá. Y de derecha a izquierda va el y, aquí tenemos y a la potencia 2, después y a la potencia 1, y acá tendría que ir el y a la 0, pero obviamente no es necesario escribirlo. Ahora, ¿cómo sería tener x más y, todo eso a la potencia 3, x más y al cubo? Veamos cómo se generaría con el triángulo de Pascal. Ahora, aquí obviamente vamos a tener un 1 en esta frontera y acá otro 1 fronterizo. Entonces hay que sumar este 1 más este 2 nos daría como resultado 3. Ese sería un coeficiente y este 2 sumado con este otro 1 va a dar otro 3. Significa entonces que al desarrollar un binomio al cubo vamos a tener estos 4 coeficientes. Ahora, hay que ver cuáles serían las potencias de sus variables y como van descendiendo, entonces de izquierda a derecha va descendiendo x. Tendríamos x al cubo, vamos a dibujarlo aquí, suave, con calma, por ahí se entiende. X al cubo, tendríamos la siguiente potencia que va a ser x cuadrado. Tendríamos la siguiente potencia que ahora va a ser x a la 1 y finalmente x a la 0, pero x a la 0 obviamente va a ser 1 y podríamos ignorarlo. Ahí está. Ahora, de derecha a izquierda van a ser los valores de y. Entonces acá tendríamos y a la potencia de interés actual, y cubo. Luego acá vamos a tener y cuadrada. Y acá vamos a tener y a la 1. Y acá finalmente vamos a tener y a la 0. Ahora vamos a buscar acá en color rojo, voy a poner los coeficientes. Se entiende entonces que aquí va el 1, que ese 1 no es necesario ponerlo. Aquí va a ir de coeficiente el 3. Aquí va a ir otro 3 de coeficiente. Y aquí pues va a ir un 1 de coeficiente. Vamos a ver cuál es el resultado de un binomio al cubo. Y ahora veamos qué sucede si tuviéramos un binomio a la potencia 4. Entonces aquí ponemos punto frontera que va a ser 1. Aquí tenemos otro punto frontera que va a ser 1 también. Y ahora hay que encontrar los coeficientes internos de ese desarrollo. Sería 1 y 3 que van a ser a 4. Después tenemos 3 y 3 que va a ser a 6. Luego 3 y 1 que eso nos va a generar a 4 y esos serían los coeficientes. Y con las variables pues ya sabemos qué hacer. Tendríamos aquí la variable a la potencia de interés, a la 4. Luego acá en este lugar sería la potencia al cubo en x. Luego tendríamos la potencia de x al cuadrado y así descendientemente. Luego x a la 1 y finalmente x a la 0. Ahora de derecha a izquierda se va colocando el valor y, o sea, el de segunda posición. Y tendríamos entonces que acá va a ir y a la potencia 4. Después vamos a tener y al cubo. Después tenemos y al cuadrado acá. Luego tendríamos y a la 1. Y finalmente y a la 0. Entonces, veamos cómo sería esa construcción. Vamos a poner ya de forma directa los resultados de todos los coeficientes del triángulo de Pascal. Y acá tenemos entonces los coeficientes. A como habíamos generado, estos son los coeficientes del desarrollo de un binomio a la potencia 4. Por acá tenemos el desarrollo de un binomio a la potencia 5, aquí a la potencia 6, aquí a la potencia 7 y sucesivamente. Entonces ustedes ya saben cómo generar o desarrollar binomios
a la potencia enésima. Ustedes pueden probar en su cuaderno cómo generar el binomio a la potencia 8 o a la potencia 9 o a la potencia 10. Ahora ya comprenden, ya tienen este truco para desarrollar binomios a cualquier potencia, par e impar, y así poder afrontar cualquier tipo de reto que se les presente en el camino. Muchas gracias.